Buenos días, queridos amigos. Nos volvemos a encontrar en una nueva edición de Editados. Hoy en un día muy especial. Estamos celebrando a nuestro patrono San Pedro, la solemnidad de San Pedro, protector y patrono de toda nuestra querida comunidad de Buquet. Por eso hoy vamos a dejar de lado las reflexiones habituales. En otros programas ya vamos a ir hablando de leyes como la despenalización de la droga, de leyes como la igualdad de género, la identidad y demás, que son temas candentes y que preocupan a todos y que han pedido que uno por ahí desarrolle o dé su opinión. Hoy nos centramos en la figura de Pedro y siempre que recordamos a un santo, a mí me gusta retrotraerme a una anécdota de mis primeros años de seminario en la secundaria. Alguna vez la he contado en la comunidad. Nosotros cuando íbamos a Santa Rosa de Calamuchita, la casa del seminario, traíamos recuerdos, estábamos muy cortos de plata, por no decir que estábamos secos, totalmente secos, y entonces nuestro recuerdo era algún pinito, alguna piedra, y sobre todo peperina o alguna cotorra que podíamos atrapar por ahí. En mi casa no se usaban los yuyos, pero bueno, había muchas mujeres de la comunidad, como siempre pasa, que colaboraban por ahí económicamente con nosotros, que nos daban no solo dinero, sino por ahí artículos de limpieza para aseo personal, que colaboraban con los útiles, con lo que necesitamos. Y uno se sentía en deuda, entonces uno le traía un pequeño presente. Y yo me acuerdo que uno de mis primeros años traje peperini y la repartí entre las señoras mayores de la comunidad. Y alguien me dijo, una de estas mujeres, cuando vio la peperina, me sacó corriendo, ¿no? Y entonces le pregunté si no le gustaba. Y ella, que sabía un montón de yuyos, me dijo, no, padre, dice, padrecito, me decía, yo tenía 14, 15 años. O sea, padrecito, dice, usted no sabe lo que hace esto. No, le digo, ¿qué es malo? Y me dice, y sí, le doy mate a mi marido con esto, dice, y le mato el bicho. Y yo, con 14 años, y en el seminario, digo, ¿qué me quiso decir esta mujer? Y nos pusimos a hablar. Claro, me explicó que decían, ¿no?, que la peperina podía provocar impotencia. La cuestión es que empezamos a hablar de yuyos y la mujer esta me explicó para qué servían determinados yuyos, ¿no? Para qué se usaban, para qué servía la peperina, para qué se usaba el boldo, para qué se usaba el burrito, para qué el cedrón, para qué un montón de yuyos de esos que también se venden no solo en dietética, sino también en farmacias, ¿no? Y que sirven para todo. Y a mí esta anécdota me quedó y siempre la utilizo para hablar de los santos, porque a la hora de hablar de un santo, lo primero que la gente te pregunta, al menos a mí me pasa como cura, es ¿para qué sirve? ¿Este santo para qué? ¿Para qué sirve? ¿No? Entonces, San Expedito es para las causas urgentes, Santa Rita es para lo imposible, Santa Lucía para la vista, ¿no? Y hacen esta función de té de yuyos. Si uno pierde de vista que en realidad es Dios quien da la gracia y el santo es un modelo, es un intercesor, es un amigo, es alguien que nos dice que es posible vivir el Evangelio. Con San Pedro pasa esto. San Pedro, San José, los grandes santos de la historia de la Iglesia, uno se pone a pensar y no sirven para nada. ¿Por qué Pedro? ¿Para qué sirve? ¿Sirve para la vista? No. ¿Sirve para el trabajo? No. ¿Sirve para las causas urgentes? No. Y entonces San Pedro, a no ser que sea una comunidad como la nuestra, donde lo tenemos como protector, pasa desapercibido. Y San Pedro es una figura fundamental en la historia de la Iglesia, de la vida cristiana, y además es alguien que me parece con el cual podemos identificarnos. Es alguien en quien tenemos que vernos reflejados. ¿Por qué? Porque San Pedro es el más humano, si se quiere, de los apóstoles y de los santos. En San Pedro uno encuentra un trabajador del pueblo, alguien que era pescador, alguien sin mucha formación, sin mucho estudio, era bastante ignorante hablando desde el punto de vista de la instrucción o de la educación o de la cultura, si se quiere, por su profesión de pescador. San Pedro era un tipo rudo. San Pedro en algunos momentos peca de jetón, de arrebatado, se va de boca, habla de más, le gana el impulso. San Pedro es aquel que saca la espada e hiere al siervo del sumo sacerdote. San Pedro es aquel que le dice a Jesús, yo no te voy a negar, y después lo niega. San Pedro es aquel que aparta a los niños que se acercan a Jesús porque les fastidiaban, porque les molestaban. San Pedro es aquel que, por otra parte, se anima a decirle a Jesús que es el Hijo de Dios, se anima a decirle a Jesús que lo ama, es aquel que recibe de Jesús los mayores honores, que recibe de Jesús una felicitación como aquel feliz de ti, porque esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre. Yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Si te quieres el más fuerte, es aquel que permanece más firme a pesar, ¿no?, de la negación
a pesar de la cobardía, y que Jesús se lo había advertido. Le dice: Pedro, vos vas a ser zarandeado como el trigo, pero cuando vuelvas, después de ese momento de sofocón, apacentá y reuní de nuevo al rebaño. Pues, uno mira en un día como hoy la figura de Pedro, tan querido para nosotros en la comunidad, y yo creo que tenemos que pedirle a Pedro aprender un poco de él. Las debilidades de Pedro la tenemos, porque en mayor o menor medida, yo que les estoy hablando, ustedes que están viendo, María Laura, que es quien lleva adelante el programa, seguramente tenemos mucho, de cobardes a veces, de zonas oscuras, de jetones, de arrebatados, de que nos ponemos fastidiosos, de que somos impacientes, pero también tenemos mucho de la otra parte de Pedro, de la sinceridad de Pedro, de la fortaleza, del deseo de seguir a Jesús, del deseo de ser fieles, y sobre todo aprender de Pedro lo que fue el final de su vida. Pedro, cuando Jesús se reencuentra con él ya resucitado, recibe de Jesús una gracia muy grande. Jesús no le reprocha su negación, Jesús no le reprocha su cobardía. Jesús, al contrario, valora las lágrimas de arrepentimiento sinceras, genuinas de Pedro, porque siempre fue alguien sincero, Pedro, para el bien o para el mal, siempre fue sincero. Y esa es una de las cosas que tenemos que pedir como gracia. Ser sinceros, no ser hipócritas, no ponernos una máscara, no ser personas con doblez. Pero también aprender de Pedro en ese encuentro, cuando Jesús no le reprocha y le pregunta si lo ama, la respuesta de Pedro. Pedro primero se la cree y le dice: sí, Señor, te amo. ¿Cómo podemos decir nosotros? Pero al final, cuando se da cuenta dónde apunta la pregunta de Jesús, Pedro es aquel que le dice: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Es decir, más allá de mis debilidades, más allá de las macanas que me mandé, con mis grandezas, con mis virtudes, pero también con mis defectos, yo te amo. Y la invitación para ustedes que están viendo el programa es esta: que seamos capaces en un día tan importante como el de hoy, de decirle a Jesús: mira, Jesús, me presento ante vos con mis debilidades, con mis errores, con mi historia pasada, con mis cosas buenas, con mis cosas malas, con aquellas cosas que me avergüenzan, con la familia que tengo, con aquellas cosas que me ponen orgulloso. Me presento con todo esto, pero me presento con todo esto para decirte que te amo, que quiero seguirte y que quiero intentar vivir el Evangelio. Para todos ustedes, para la comunidad, para toda la teleaudiencia, que descienda la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.